Oye, vamos a ver, pues sería súper bueno. Ojalá que no sea siempre en pandemia ni en cuarentena. De todas formas. Oye, Cristian, después de la elección del año pasado, de hace 2 años, el tema de la encuesta quedaron bien desprestigiadas. ¿Cómo han ido remando en esto? No la tuya, sino que finalmente todas las metían en el mismo saco. A ver, yo me hago cargo de la mía nomás, porque no me puedo hacer cargo del resto. Y la verdad que nosotros, a ver, siempre intentar hacer una predicción electoral es muy complejo, porque con un escenario de voto voluntario, estimar a quién va a votar efectivamente es una ecuación muy difícil en un país donde no tenemos historia larga de voto voluntario, por lo tanto no se pueden claramente hacer algoritmos. Pero a nosotros no nos fue mal, nosotros estuvimos bastante cerca dentro de en primera y en segunda vuelta, y creo que eso es un aliciente para seguir y mantener. Yo sí creo que tenemos una permanente responsabilidad quienes hacemos encuestas, no solo por la rigurosidad de los datos, que sin duda es muy importante cómo se levanta, sino que también por cómo eventualmente podemos crear climas de opinión en uno u otro sentido. Hay que ser muy responsable con eso, que esos climas, si es que se crean, tengan base real de lo que se está sintiendo, pensando y percibiendo la ciudadanía. Claro. Oye, Cristian, te quiero pedir un favorcito, si te puedes soltar un poquito el cable del micrófono para que se acerque más a tu boca. Ese mismo, de ahí, claro. ¿Sí? Sí, ahí está, ese lado. Mientras más cerquita mejor, porque está un poquito echado para atrás, entonces se te escucha lejos. Ahí, súper. Oye, lo que tú nos señalas, bueno, es un tema ahora que se cuestionó también, por ejemplo, en esta encuesta semanal que arroja resultados que yo no ni la nombro, porque no, pero me parece que es una de las encuestas que no está asociada a ningún estándar internacional y estuvo en cuestión estos días también en las redes sociales porque cambió 3 veces una pregunta, porque presentó una pregunta que había hecho de una forma muy extraña, se estaba preguntando por la crisis sanitaria desde octubre, después dijeron que no, se desdijera, un enreo. Es todo un tema perder la confianza en aquello. Sin embargo, como tú bien mencionas, en el caso de Criteria han achuntado bastante bien y eso es tema cuando, o sea, no le ha chuntado porque le han hacer una investigación que responde a ciertos estándares y eso no, por algo. Sí, no es achuntar. Claro, sí, como por el horóscopo la cuestión. Claro. No. Siempre hay una dosis de suerte, como todo en la vida. Claro, Cristiana ahí sentado con una bola de cristal. Oye, no, es tema cuando vemos lo que está pasando en lo presidencial. Sí. O sea, aparecen figuras nuevas y se levanta Jadwe como de las figuras de oposición, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, como la figura de oposición más competitiva, alcanzando a un Lavín que hace mucho tiempo estaba disparado. ¿A qué crees tú que responde ese escenario? A ver, nosotros desde el estallido social hemos visto que el escenario... ¿Se escucha bien ahí? Sí. Sí. Sí, hemos visto que el escenario de la preferencia espontánea presidencial, siempre me importa hacer esa distinción porque acá no es un escenario, no es una pregunta electoral, sino que es más bien quién te gustaría, que recoge lo que va levantando desde el punto de vista de la ciudadanía en términos de expectativas. Se ha tornado bien líquido y con la llegada de la pandemia se licúa aún más. Y eso tiene que ver con que hay un gran escenario, una situación de mucha incertidumbre y emocionalmente muy marcada por el miedo y por las dudas desde el punto de vista de la gente, y por lo tanto está buscando, mirando liderazgos que hagan sentido, que empaticen con las necesidades de la gente y que de alguna manera se conecten con la subjetividad de lo que está pasando. No necesariamente desde una expectativa de hagan todo lo que nosotros queremos, pero sí de sintonizar con la subjetividad y las emociones de la ciudadanía. Ahora, eso también viene en un contexto donde estamos en cuarentena y hay un porcentaje altísimo de la población que está encerrada y en sus casas y por lo tanto viendo mucha televisión, claro, muy conectada con las redes sociales también, las radios, programas como el de ustedes, sin duda. Entonces hay una gran vitrina que permite que los distintos liderazgos se empiecen a expresar y eso también genera movimientos tectónicos. Entonces la bajada de Lavín supone la subida de otro y creo que en ese contexto da la impresión de que
Daniel Jadwe está siendo bien evaluado en su puesta en escena por la ciudadanía. Sí, Cristian, estoy viendo acá la pregunta que tú mencionas, que es ¿quién te gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de Chile después de Sebastián Piñera? Y estoy viendo que Lavín viene bajando desde marzo, o sea, desde el inicio de la pandemia ha ido bajando. ¿Crees que le perjudica que lo liguen al gobierno del presidente Piñera, o sea, a la derecha que está gobernando ahora esta baja? Porque igual es una baja significativa de 18 a 12. Sí. No, fíjate, yo creo, Marcelo, que no es eso. Yo lo que he visto, de hecho el mes pasado lo comentamos, que Lavín seguía primero, pero la sensación era que se había empezado a derretir un poquitito. Lo que yo creo es que Lavín quedó muy marcado con su intento de reapertura de la Pomante. Entonces, de pronto aquellas cosas que te dan mucha visibilidad en escenarios muy complejos y emocionalmente muy inestables, también te pueden generar una pequeña debacle, porque la gente sintió que eso había sido algo intempestivo, incluso irresponsable. Y esa marca es muy poderosa desde el punto de vista de la gente, porque se está jugando con la salud. Entonces, esa sensibilidad es muy aguda. Salvo apariciones que yo nunca he entendido bien, o sea, hay hipótesis al respecto, y que permanecen en las menciones como Parisi. Y por otro lado, aquellas figuras que son estables en la recordación, están posicionadas, como Beatriz Sánchez, que aunque no tenga mucha aparición ni participación, se sigue nombrando. Hay figuras que aparecen en la encuesta y que están totalmente vinculadas a este escenario, como tú mencionas. Lo habíamos comentado la encuesta del mes pasado, la presidenta del Colegio Médico Isquia Siches, que además sube hoy en día su puntuación, y aparece el ministro Sichel también. El ex ministro Sichel, ahora presidente del Banco Estado. Claro, lo entretenido o lo interesante de estas preguntas que son espontáneas es que hay gente que sin que uno le ponga un nombre delante, dice espontáneamente. Entonces, que alguien te aparezca de la nada con un 3%, como le pasó a la presidenta del Colegio Médico, o como le parece a Sichel, al exministro, quiere decir que hay mucha gente que de pronto empezó a considerar a una persona con potencialidad presidencial. Y también aparece Mario Desbordes. Entonces aparecen como nuevas figuras que empiezan a emerger en la búsqueda de los liderazgos que la gente está intentando buscar y que se reflejan en que no hay la consolidación de un gran liderazgo. A mí me da la impresión de que nosotros no vamos a tener claramente dos grandes figuras como ha sido históricamente de cara a la presidencial, sino que esto va a estar mucho más segmentado y van a haber varias figuras en una eventual elección. Ahora, lo que uno mira es que de alguna manera la izquierda empieza a levantar figuras con alto potencial, decíamos Jadwe, Beatriz Sánchez que sigue ahí, etcétera. La derecha sí, mantiene a Lavín, emerge Desbordes, aparece Sichel, y donde uno no ve nada mucho en lo que podría denominar la exconcertación. Ahí el escenario es bien asiago, porque no hay nadie. Y el vacío de Bachelet o de la expresidenta, que por estos días parece que está en Chile, tampoco lo ha podido llenar nadie. Entonces, eso nos lleva a un escenario donde probablemente vamos a ver hartos movimientos. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre eso nomás antes de que pasemos ahora a la caída del presidente Piñera u otro de los temas que trae la encuesta? Es esperable, claro, pero es obvio que los presidenciables surjan de esta encuesta, o puede después la carrera presidencial arrojar nombres que no estaban considerados a través de las primarias, por ejemplo? No, siempre eso puede pasar, pero lo que yo creo es que el escenario que teníamos desde los 90 hasta avanzados los 2000 incluso, donde venía una encuesta, que no estoy juzgando, pero venía una encuesta y ponía esto es el listado de los potenciales presidenciables, y la ciudadanía tenía que juzgar entre una parrilla definida. Yo creo que eso se empieza a acabar. Se empieza a acabar, y hoy día es la ciudadanía la que también empieza espontáneamente a levantar los liderazgos. Es decir, es posible que liderazgos que han emergido espontáneamente nunca hubieran podido pasar a la encuesta final, ¿verdad?, donde estaba la parrilla definida, una especie de cherry picking que me parecía siempre muy arbitrario. Hoy día eso creo yo que empieza a quedar superado, y eso es lo que el valor que veo de esta pregunta que tenemos nosotros desde hace mucho tiempo, que permite que los liderazgos no emerjan de cierta élite que define el marco de lo posible, sino que desde la gente los empieza a poner. Entonces creo que en eso puede que pasen cosas. Evidentemente los partidos tienen mucho que decir, van a poner sus candidatos, la primaria va a armar cosas,
pero inevitablemente la voz de la ciudadanía va a estar sumamente puesta en esa elección. Sí, me llama la atención. Claro, me llama la atención que no aparezca ni Gabriel Boric, ni Giorgio Jackson, ni Camila Vallejo, ni Carol Cariola, que son, o no sé, la diputada Sabat, que ha estado muy presente también en la discusión del postnatal, o sea que son figuras más jóvenes, sino que finalmente igual nos restringimos mucho a Guillet, a Pamela Giles, Evelyn Matei, Marco Enrique Ominami. O sea, son como siempre los mismos rostros. ¿Eso tiene que ver con qué? ¿Con la presencia en los medios o con la recordación? Tiene que ver con que no han... Con los atributos presidenciales, con la edad que tienen. Mayores, claro, más experiencia. No, todo un poco, sin duda, de todo un poco, pero empiezan a emerger algunas figuras. Algunas emergen y después desaparecen y otras emergen y se consolidan, ¿te fijas? Ahora, si tú mides a los parlamentarios, por ejemplo, la figura de Giorgio Jackson, incluso o la de Gabriel Boric, aparecen bastante mejor evaluados que otros parlamentarios. Pero de ahí a que empiezan a aparecer con fuerza, con la sensación de que pudieran tener de alguna manera capacidad o envergadura presidencial, es más complejo. Es más complejo, que tiene que ver con la edad, con la sensación de que pueden gobernar, con mil cosas. Pero también aparecen otros rostros que solo con una cierta activación en redes sociales vuelven a aparecer porque tenían una especie de recuerdo ahí guardado, como Marcos Enrique, pero es muy difícil que suba. Pero claro, alguien que sacó 20% en una elección, después sacó 10%, el mismo Parisi, hace algunas activaciones en redes sociales o empieza a aparecer y recupera ciertos recuerdos, pero es difícil que eso siga subiendo a menos que efectivamente ellos hicieran un ordenamiento y un reposicionamiento importante. Exacto. Sí. Un reposicionamiento, porque son figuras desgastadas. Tú comentaste algo sobre el Congreso y me habías dicho que era relevante también considerar el detalle de lo que arroja la encuesta respecto a eso. ¿A qué puntualmente? Yo no tuve la oportunidad de revisar la encuesta completa y de repente me estoy saltando algún punto importante que conversar. Es que un poco en relación a lo mismo, nosotros meses anteriores hicimos una evaluación de los alcaldes. Y los alcaldes como una categoría, y lo dice también la encuesta, están muy bien evaluados. Pero los congresistas están muy mal evaluados. Entonces, antes de hacer una evaluación de congresistas, como que esto fuera una competencia de rostros, nosotros queríamos ponerle contexto. Es decir, yo puedo poner rostros y que la gente diga, este me gusta más, este me gusta menos, pero finalmente esos rostros están en un cierto contexto que necesita ser considerado. Y en ese sentido, nosotros primero evaluamos a los congresistas en general y nos encontramos con un escenario que a lo mejor no es novedoso, pero es más agua al molino de discutir qué vamos a hacer, ¿verdad?, con el Congreso en un eventual proceso parlamentario, con el sistema de representación. 51% de las personas, cuando le preguntamos en una escala de 1 a 7 con qué nota juzgan a los senadores y a los diputados, el 51% le pone nota 1. O sea, eso no lo había visto nunca. Y nadie le pone una nota 6 o 7. Es decir, el Parlamento realmente, desde el punto de vista de la gente, es un lugar que está totalmente inhabilitado, por decirlo de alguna manera, o sin legitimidad social para operar. La gente no lo valora. Ahora, las razones de eso son las que hay que estudiar, las que hay que entender, y la importancia es ver cómo repensar el sistema de representación, porque esto también es caldo de cultivo para liderazgos populistas, autoritarios de cualquier tipo, y de cualquier signo incluso. Pero es una muy mala evaluación. Entonces, en ese contexto, nosotros decimos, aquí hay una evaluación pésima, hay poca legitimidad para operar. Bueno, ahora evaluamos algunos rostros, pero todos esos rostros son figuras que operan en una especie de pantomima, donde detrás de eso es un gran desastre. Sí. Claro. Y lo de pantomima... lo de pantomima es una frase o una analogía que resulta útil si uno piensa que son algunas figuras llamativas y que tienen adhesión, sin embargo están en un contexto en el que no pueden incidir nada, como que el Congreso no sirviera para nada. La gente no encuentra solución en el trabajo parlamentario. Y eso también tiene que ver con el hiperpresidencialismo. O sea, que refuerce una figura o la apaga, pero definitivamente el Congreso no tiene pito que tocar, y en contextos como este, donde debiera ser fundamental una labor del Congreso, es re poco lo que ha podido surgir de ahí para efectos de lo que la ciudadanía entiende como urgencias. Oye, solo porque ya estamos a las 12:35 y no es la idea quitarte toda la mañana, la gran caída presidencial. Ese es el último tema que tenemos que tocar y que es relevante.
Sí, el presidente baja 7 puntos, de haber estado en nuestra encuesta en 24% de aprobación, baja a 17%. Y yo, por lo que uno mira, por los análisis de algunos datos y de información, yo asocio eso con que la ciudadanía se generó una expectativa, no tremenda, pero importante, respecto al gobierno iba a manejar bien la crisis sanitaria y que al país le iba a ir relativamente bien. Entonces eso hizo que subiera la aprobación del presidente en algún momento, después del estallido social. Sin embargo, al paso de un par de meses, la sensación y el juicio ciudadano que se instala es que la crisis del manejo sanitario fue malo. Por no decir un fracaso definitivamente, y eso hace que estas expectativas que se generaron hoy día sean o devengan en frustración y impacten fuertemente la evaluación del presidente. Y bueno, su gobierno está un punto más bajo que él, en todo caso, ¿eh? No le va tampoco bien con los ministros. No, claro, el presidente arrastra de alguna manera al gobierno en su conjunto, pero lo que hay acá es ese juicio, e incluso a pesar de que París es un ministro que está bien evaluado, la gente lo valora y lo evalúa bien, ¿sí? No capilariza eso al presidente y al gobierno, porque eso no asume que la crisis sanitaria no estuvo mal pensada, mal diseñada desde el inicio. Entonces la gente hoy día se topa con comparaciones respecto de Sudamérica, de América en general, del mundo, y donde Chile, de haber aspirado a ser campeón mundial, estamos en una posición bien mala. Y con sus vivencias. Eso impacta en la evaluación. Exacto, claro. Exactamente. Entonces, ese es un daño que yo creo que es estructural respecto de las expectativas que se generaron y de la frustración asociada, que no va a depender de cómo lo haga París de aquí en adelante. Más bien él va a poder administrar mejor o peor, pero mejor en la crisis sanitaria. Y el gobierno probablemente lo que debiera aceptar realistamente es que esto ya no le va a redituar desde el punto de vista de la gente y pensar en un escenario de cómo se mueve más allá hacia la reactivación y recuperar la energía del país también en adelante. Cristian Valdivieso, director de Criteria, conversando con nosotros sobre esta encuesta mensual que ellos sacan públicamente y miden también el Congreso. Está muy interesante el Congreso. ¿Dónde lo pueden encontrar la encuesta para aquellos que quieran verla, Cristian? En nuestra página web está la encuesta www.criteria.cl. Ahí va a estar. Ahí va a estar entonces. Disponible. Ya pues, muchas gracias, Cristian. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Chao. Un abrazo, que esté muy bien. Chau, igual, chau. Cuídate. 12:38, hacemos un alto acá en Estación Central. Recuerda todas las plataformas, en Twitter, en Facebook, en Instagram. También está en radiousach.cl. Ahí quedan todas las noticias. También nos puedes ver a través de la página web. Y por supuesto, también a través de Facebook y también de YouTube. Así que estamos en todas partes para que nos sigas y nos comentes. Hacemos un alto acá en Estación Central y volvemos. Una pausa.